Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Vamos ahora a calcular la derivada de una función logarítmica en cualquier base. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver que no necesitamos ninguna información adicional fuera de la que ya tenemos. Entonces supongamos que f de x sea, por ejemplo, el logaritmo en base a, piensen que a es 10, por ejemplo, típicamente, pero pongan cualquier a positivo, una base positiva. El logaritmo a es un número real positivo, el logaritmo en base a de un número x. Esa es nuestra función. Muy bien, entonces vamos a utilizar la definición de lo que significa el logaritmo. Bueno, pero antes de hacer eso, vamos a recordar entonces cuál es esta propiedad. Recordemos que f de x es el logaritmo en base a de x si a. Esta es la propiedad que define el logaritmo. Elevado a la f de x es igual a x. O sea, el f de x, o sea, este número, el logaritmo, es el número al cual hay que elevar la base. O sea, hay que elevarle ese número para hallar a x. Entonces miren que si derivamos a ambos lados, el problema se va a reducir a calcular el problema de derivar a la f de x. Entonces vamos a tomar esta formulita. Cuando y es igual a la función a la x, su derivada, si quieren después vemos por qué, pero vamos a usar esta información por el momento, su derivada de y de x es igual a la x, lo mismo que en la función, lo que ocurría cuando la base era e a la x, la derivada es e a la x, pero aquí hay que multiplicar por el logaritmo natural de a. Miren que esta fórmula no es distinta a la fórmula para el caso de a igual a e. Volvemos a recuperar la fórmula que teníamos. Ustedes me preguntarán, ¿esta fórmula de dónde sale? Bueno, un momento, todavía no he deducido esta fórmula, la estoy suponiendo primero para hallar la derivada del logaritmo. Entonces vamos a hacerlo en dos pasos. Entonces, muy bien, si y es igual a la x, entonces, perdón, si a es igual a e, entonces esta fórmula, miren, y en este caso es e a la x, y por tanto de y de x es e a la x, usemos esta fórmula, es para mostrarles pues que esta fórmula no es generaliza la fórmula que ya teníamos, ¿cierto? La fórmula que teníamos para el caso particular donde la base era e. Si y es e a la x, de y de x es e a la x log de e, pero el logaritmo natural de e es 1, ¿cierto? El logaritmo natural de e es el número al cual hay que elevar e para hallar e, ese número es 1, entonces da e a la x. Entonces miren que esto es exactamente la misma, recuperamos pues la fórmula que teníamos. Entonces si ustedes quieren, hagamos este problema de hallar la derivada del logaritmo, nuestro problema original, vamos a resolverlo en dos pasos. Primer paso, vamos a hallar la derivada de la función exponencial y después hallamos la derivada de la función logaritmo, puesto que esta fórmula que hay aquí nos va a permitir, una vez sepamos la derivada de la función exponencial en general, cómo hallar la del logaritmo. Entonces, paso número 1. Vamos, f de x, vamos a cambiar el problema momentáneamente, si ustedes quieren, déjenme poner aquí como un signito de, rompamos esto un momentico y vamos a poner paso 1, vamos a hacer f de x igual a elevado a la x, y vamos a hallar la derivada de f. Entonces el problema es hallar, pregunta es cómo hallar f' de x. Entonces vamos a usar el logaritmo natural, miren, esta es una idea bonita. Tomemos en esta ecuación el logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo de f de x igual al logaritmo natural de a a la x. Este es el logaritmo natural, o sea, en base y. Usemos la propiedad, ¿cuánto es el logaritmo de una potencia? Es esa potencia de x por el logaritmo de a. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos a la izquierda, el logaritmo de a a la b es b logaritmo de a. Entonces tenemos logaritmo de f es x logaritmo de a. Vamos a derivar implícitamente. O sea, usamos la regla de la cadena. Derivamos a ambos lados. Entonces vamos a derivar a ambos lados. ¿Cómo derivamos a ambos lados? Bueno, entonces a este lado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de f de x? La derivada del logaritmo de f de x ya lo sabemos, es f', ¿cierto? F' es lo que estamos buscando sobre f. Eso ya lo vimos pues hace unos minutos.
Y aquí derivemos este producto. Logaritmo de a es una constante por x, pues queda logaritmo de a por la derivada de x, que es 1. Entonces, derive este lado, repito, logaritmo de f como f' sobre f, y derive este lado como la constante por x, después la constante por la derivada de x, que es 1. Entonces esto queda logaritmo de a por 1, logaritmo de a obviamente. Logaritmo natural de a. Ojo, ustedes dirían, pues que esto es 1. No, ojo, aquí si la base fuera a sería 1, pero la base en este caso, ln significa log en base e, ¿cierto? Estamos usando... ¿Por qué tomé logaritmo en base logaritmo natural? Lo tomé porque conocemos ya la derivada del logaritmo natural. No conocemos la del logaritmo en general para cualquier base, pero para la del logaritmo natural sí la conocemos. Entonces despejemos de esta ecuación. Entonces despejando esta ecuación nos queda que f' de x es igual a f de x, ¿de acuerdo? Pasando este a multiplicar allá por el logaritmo de a, y f de x lo conocemos, f de x es a la x. Entonces queda a la x por el logaritmo de a. ¿De acuerdo? Entonces miren, la respuesta es que f', o sea, si mejor dicho, la conclusión es la siguiente, f' es igual, aquí lo vemos a la izquierda, la conclusión es que si f es la función a la x, entonces su derivada es a la x logaritmo de a. Esto era precisamente lo que habíamos afirmado aquí. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes olvidan esta ecuación, están en una isla desierta y por alguna razón tienen que calcular el logaritmo de a la x, es solo una suposición, muy improbable que tengan que hacerlo, pero entonces si no tienen algo en la mano y el celular no funciona porque tampoco hay señal y no pueden consultar en Google, entonces uno tendría que recurrir a sus conocimientos y en este caso a derivar el logaritmo de f de x. Resumimos lo que habíamos hecho, entonces tenemos si la función f de x es igual a la x, entonces f' de x, la derivada es a la x por el logaritmo natural de a, o logaritmo neperiano de a. Muy bien. Entonces vamos a usar esta fórmula para derivar la función, el ejemplo original, donde, bueno, no le demos el mismo nombre f, demos otro nombre g de x, igual al logaritmo en base a de x. Muy bien, ya lo habíamos notado, si g es el logaritmo en base a de x, es porque esto significa que a la g de x, ¿cierto? La base elevado a la esta es igual a, elevado a la g es igual a x. Muy bien, esto ya lo habíamos notado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta ecuación y vamos a derivarla a ambos lados. Entonces, deriven primer paso entonces, o bueno, segundo paso, porque el primer paso fue allá la derivada de esta. Segundo paso es derivar a ambos lados. Derivar a ambos lados. Entonces al derivar a ambos lados queda la derivada de a a la g, pues apliquemos la regla de la cadena. La derivada de a a la g sería la derivada, ¿cuál sería la derivada de a la g? Sería la derivada de a a la g por g'. Entonces, derivada con respecto a x de a a la g. Bueno, si ustedes quieren antes de emprender esta derivada, pues igualemos aquí, igual a la derivada con respecto a x de x, que es igual a 1. Entonces, de acuerdo, derivé a este lado y a este lado. La derivada de x con respecto a x es 1. ¿Cuál es la derivada de a a la g? Entonces, paso 3, regla de la cadena. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces con la regla de la cadena tenemos que la derivada de este es a a la g por logaritmo de a, que es la derivada de a a la x. ¿De acuerdo? Por la derivada de g, por g' de x. ¿De acuerdo? Es aplicar la regla de la cadena a esta función. Esto es igual a 1, entonces de aquí deducimos que g' de x es igual a 1 sobre a la g de x por el logaritmo neperiano de a, o logaritmo natural de a,
Ahora, pero sabemos que a la g es x, aquí está todavía, a la g es x, entonces reemplacemos, esto es x logaritmo de a. Entonces tenemos finalmente esta conclusión, saquémoslo aquí a la izquierda, que la derivada con respecto a x de la función logaritmo en base a de x en cualquier base, pues es lo mismo que la derivada natural, pero multiplicada por, cuando el logaritmo natural es 1 sobre x multiplicado por 1 sobre el logaritmo de a. Entonces nuevamente hagamos la anotación, cuando a es e, ¿qué nos quedaría? Que nos quedaría la derivada en base, perdón, la derivada del logaritmo en base e de x es igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo en base e de e. Ustedes quieren logaritmo en base e de e, y esto es 1, esto es 1 sobre x. Entonces volvemos a recuperar la formulita que ya teníamos. Entonces aquí saquémoslo a la izquierda, la derivada del logaritmo en base a, aquí tenemos esta formulita, es 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo de a. Entonces ya con estas fórmulas básicas podemos derivar cualquier otra función exponencial o cualquier otra función logarítmica. Veamos cómo. Muy bien, entonces en síntesis tenemos f de x igual al logaritmo en base a de x. Entonces lo que deducimos de aquí es que f' de x es entonces 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de a. Muy bien. O si ustedes quieren, pues pongámosle una sola fracción, 1 sobre logaritmo natural de a por x. Todo esto es el denominador. Muy bien, eso es equivalente. Ahora, aplicando la regla de la cadena, cuando uno tenga una función en general, f de x igual al logaritmo en base a de u, pues entonces ustedes se imaginan, por la regla de la cadena, igual que como lo hicimos para el logaritmo en base e, va a ser u' sobre el logaritmo natural de a por u. O sea, es simplemente cambiar la x por u, pero no se nos puede olvidar multiplicar por la derivada interna. Entonces aquí a la izquierda vemos esta formulita. Esta es la formulita que nos permite entonces derivar la función logarítmica en general, ¿cierto? Por ejemplo, hallar, digamos, el logaritmo de la siguiente función, la derivada de la siguiente función. Piensen, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la función seno x más x3. Bueno, entonces identifiquemos los términos aquí. ¿Quién es a? A es la base, a es 2. ¿Quién está jugando el papel de u? El papel de u lo está jugando esta función. Entonces u de x sería la función seno de x más x3. Muy bien, entonces vamos a derivar. Perdón, aquí es derivada, me faltó decir derivada, esta formulita. Entonces aquí vamos a aplicar esta formulita. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo en base a de u? Es u'. Entonces, f' sería, escribámosla primero de manera genérica, u' sobre logaritmo en base, logaritmo natural de la base, que es 2, que multiplica u. Ahí simplemente sustituimos u' y u. ¿Cuánto es u'? Pues u' lo podemos calcular aquí de antemano. U' es la derivada de una suma, la derivada del seno es el coseno, y la derivada de x3 es 3x2. Estos ejercicios ya lo sabemos hacer. Entonces queda 3x2 más el coseno de x sobre el logaritmo de 2 por u, que es el seno de x más x3. Muy bien. Entonces aquí tenemos, todo este es el numerador y todo esto es el denominador. Ese sería f'. Hagamos otro ejercicio. Vamos a hallar, por ejemplo, otro ejemplo. Hallar la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más 1 sobre raíz de x menos 2.
Muy bien, entonces tenemos lo mismo, vamos a identificar las funciones. Bueno, ¿cuál es la base? Implícitamente aquí la base es e, ¿cierto? Recuerden que log, aquí lo vemos a la izquierda, log en base e de x se escribe simplemente ln de x. Entonces la base es e, entonces en este caso la fórmula para derivar el logaritmo es simplemente, aquí también la vemos a la izquierda, la derivada del logaritmo natural de u es u' sobre u. Esa es de lejos la fórmula más importante. Cuando tengan funciones exponenciales, las dos funciones más importantes son e a la x y logaritmo natural de x. Entonces identificamos aquí, bueno, tenemos la base que es el logaritmo natural, entonces simplemente esta función, este logaritmo atrapa todo esto, o está aplicado a toda esta función u. Entonces nuestra función u es la función x más 1 sobre la raíz cuadrada, que lo podemos escribir como x menos 2 a la 1 medio. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada de esta función, logaritmo de este paréntesis, que es la derivada del logaritmo de u. Este paréntesis pues es el mismo que hay aquí, no lo estoy escribiendo, pongámoslo como el mismo color. Toda esta expresión queda aquí. Esto es simplemente para destacar que esto es u. Es el logaritmo de u, de la derivada del logaritmo de u, que es u' sobre u. Entonces todo el problema se reduce a computar u', que ya lo sabemos resolver. Puesto que u es un cociente, entonces ¿quién sería u'? Pues procedemos, vamos partiendo del problema en cajita. Sería, para el cociente sería el de abajo por la derivada de la de arriba. La derivada de la expresión de arriba, que es x más 1, es 1 por 1. Menos el de arriba, x más 1, por la derivada de la de abajo. ¿Cuál es la derivada de x menos 2 a la 1 medio? Ya sabemos, es 1 medio de x menos 2 a la 1 medio menos 1 a la menos 1 medio por la derivada interna de lo que hay en el paréntesis, porque esa es la regla de la cadena, eso ya lo hemos hecho. La derivada de x menos 2 es 1, entonces por 1. Bueno, por 1 no hay que hacer nada, y todo esto dividido por este al cuadrado. X menos 2 a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces simplifiquemos los términos. Vamos a simplificar. Entonces tenemos u' es igual a x menos 2 a la 1 medio menos x más 1, que multiplica por 1 medio por x menos 2 a la menos 1 medio sobre x menos 2 a la 1 medio al cuadrado. Bueno, ustedes no tienen por qué preocuparse, este es su prima y simplemente la respuesta, si ustedes no van a simplificar nada, pues la respuesta es que f' de x para esa función es u, o sea, u sobre u', perdón, u' sobre u, y es simplemente esta fracción, toda esta fracción sobre la otra. No me voy a tomar ni siquiera el trabajo de escribirlo, puesto que esto ya es un problema algebraico de simplificar funciones. No nos interesa, que a la izquierda aparece la simplificación paso por paso, pero lo importante, lo que hay que destacar aquí es que simplemente usamos el hecho de que la derivada del logaritmo de u fuera u' sobre u. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.